Viernes 3 de marzo, más cerca de este mega evento, la primera escuela, la primera de 10 de esta escuela de Nuevo Pacto. Oye, qué cosa, está despertando una expectativa y que yo digo, ahora, ¿dónde vamos a meter tanta gente hermosa? Pero Dios nos va a dar la estrategia, tranquilo. Estamos en la lección 9. Un abrazo para todos, saludos, bendiciones de todos los países que nos escriben, que nos saludan. Me siento altamente honrado por los corazoncitos que pone, las manitos. Bueno, todo suma y nos hace sentir que somos amados, y el amor de ustedes como un combustible, como un fertilizante que nos permite hacerlo con gozo, con alegría, esta gloriosa tarea. Para los que no se han conectado antes, y esta es la primera conexión, les comento, estamos en la lección 9 del libro de Éxodo, pero todo está en la nube, está en YouTube y también en Facebook, para que usted revise, escuche, anote, estudie las primeras 8 lecciones. Pero aquí estamos en la lección 9 y el título es 6 asuntos en que el Señor adiestró a Moisés. Amados, Dios tiene que conseguir un hombre que sea formado por el Espíritu. Si Dios no tiene a Moisés formado, tampoco puede Dios pensar en un éxodo. Dios trabaja con el hombre. A los 40 años, Moisés pensaba que estaba listo y no, lo hizo a su manera, con su fuerza, mató a un egipcio, se metió en unos rollos y huyó por los próximos 40 años a vivir en un interminable desierto como un prófugo de la justicia, cuidando las ovejas nada menos que de su suegro Jetro. Ahí Dios lo llama y estuvo 40 años allí. En esos 40 años ya 80. Imagínate, salió a los 40 como prófugo de Egipto, los 40 años cuidando las ovejas. Dios los desprogramó, trató su ser de una manera profunda e invasiva, trató su carácter. Hubieron muchas cosas en el liderazgo de Moisés. A los 80 años Dios considera que Moisés está muerto, que no sabe hablar y que solo depende de él, y dijo Dios, ahora está listo para enviarlo. Y en este proceso hay 6 asuntos en que el Señor adiestró a Moisés. Número 1, fue adiestrarlo y entrenarlos en la palabra infalible de Dios. Si tú pretendes ser usado por Dios para bendecir a tu generación, lo primero que tienes que entender es que Dios no miente y que la palabra de Dios es eficaz, fiel. Palabra, dice Pablo, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Cristo, resucitaremos con Él. Eso fue lo que Pablo le insistió a Timoteo. Y Dios entrenó a Moisés en la infalibilidad de su palabra. ¿Ves? En Hebreos capítulo 6, verso 18, dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados y aferrados a la esperanza que está delante de nosotros. Tito 1:2. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, que no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él y su palabra son una sola cosa. Juan capítulo 14, verso 6.
Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 17:7. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando Dios lo dijo, ya está hecho. Esa es la confiabilidad de la palabra. La palabra en hebreo es davar. El davar de Dios, que es como el sinónimo de rema en griego. Rema y davar. Hablemos del davar. El davar es la palabra de Dios o la cosa misma que Él está hablando. ¿Me explico? Cuando Dios dice, sea la luz, lo próximo, y la luz fue hecha, porque la palabra de Él es la cosa, la sustancia de lo que Él está creando. Dios no ha dejado de crear. Dios está creando un corazón nuevo en mucha gente. Está creando una nueva creación en mucha gente. Dios nunca ha parado de crear. El profeta Isaías dice, envió su palabra, la envió, el davar, no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual fue enviada. De la misma manera, como él habló fuera de la tumba de Lázaro, sal fuera, e inmediatamente sucedió, Dios sigue creando por su palabra. Dios trabaja hablando. El hablar de Dios es su trabajo. Si Dios te va a sanar, te sanará hablando. Si te va a bendecir, te bendecirá hablando. Si te va a usar, te usará hablando. Todo lo que Dios haga en tu vida, en el futuro, lo hará hablando. Porque el hablar de Dios es su trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le mandó a decir a Faraón? Éxodo capítulo 6, verso 1, y luego versos 6 y 7. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. O sea, Faraón dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? La megalomanía del emperador. Y Dios le dice a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir. Wow, y con mano fuerte los echará de su tierra. Versos 6 y 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Ay, me gusta Dios. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. O sea, escuchen muchachos, lo que les estoy diciendo es verdad. Yo no solo soy Dios que tengo la capacidad de prometer, sino que tengo toda la solvencia para cumplir lo prometido. Viste que hay gente buena, de buena onda, incluso amigos que te prometen cosas y cuando llega el momento de cumplirla, o no tienen tiempo, o no tienen dinero. O sea, una promesa de un ser humano no es garantía de que va a cumplir, pero con Dios nunca sucederá eso. Dios está sobredimensionado en poder, en recursos, en capacidad para cumplir lo que Él nos ha prometido. Dios le dijo a Moisés, te voy a abrir el océano se abrió. Voy a poner la nube sobre ti, la puso. Todo lo que Dios dijo se cumplió absolutamente. Porque dice el profeta, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, vamos a Éxodo capítulo 7, verso 5. Dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos, como les he prometido. O sea, cuando ustedes vean que los estoy sacando con brazo poderoso, entonces todo el mundo sabrá que yo soy Jehová Dios. Porque Dios es lo que Dios está haciendo con Moisés. Y si tú
quieres liderar para Dios, ser una influencia en tu generación, lo primero que tienes que entender en tu espíritu, que cuando Dios habló, eso se cumplirá. Aunque tus ojos no vean nada sucediendo, aunque tus oídos no puedan oír ninguna señal que te indique que eso va a suceder, aún así sucederá. ¿Por qué? Porque Dios, es como decir yo Jehová, y pone su firma abajo, Dios lo cumplirá. Tranquilo. ¿Cómo accesamos a ese poder de la palabra? Solamente por fe, creyéndole. La segunda cosa en la que Dios entrenó a Moisés, lo busco acá, fue adiestrado en cuanto a la incredulidad de los hijos de Israel. No es lo mismo, mira, te pongo un ejemplo del Nuevo Testamento. No es lo mismo que Dios llevó de mala gana a Pedro a la casa de Cornelio, y en la casa de Cornelio, bueno, estaban todos preparados. O sea, en realidad, Pedro lo único que pudo hacer es la introducción del mensaje. Usted lee el libro de los Hechos y dice, ¿cómo Dios pudo sacar a Pedro, bypassear a Pedro? Decirle, Pedro, lo único que te traje aquí para cortar la cinta. Y cuando Pedro estaba haciendo la introducción del tema de mala gana en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo fue derramado. Y es como que el Señor le habló al oído a Pedro y le dijo, puedes regresarte a tu casa, ya no te necesito. Hay momentos en que Dios depende de un predicador por gracia, ¿no? Y otras veces saca al predicador del medio para que él actúe directamente con la gente. En este caso, en la casa de Cornelio, estaban todos listos, preparados. Así que todos dijeron amén, todos fueron llenos del Espíritu. A nosotros nos gustaría que todas las veces que hablamos en el nombre del Señor haya un público como en la casa de Cornelio. Pero en el caso de Moisés y en muchos casos no va a suceder así. Al contrario, la gente dudará de nuestra palabra. La gente dirá, ¿será que Dios le habló o está inventando? ¿No? ¿Por qué tendríamos que creerle? En Éxodo capítulo 6, verso 9 y verso 12, dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Moisés era una voz que clamaba en el desierto. Te lo leo de nuevo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés hablando a causa de la congoja de su espíritu y de la dura servidumbre. Verso 12. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. Dios, me has mandado a hablar con un grupo de gente cabezona que no quieren oír. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Ese es el punto. Y te leo cómo lo explica Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 3. Si tú estás siendo levantado por Dios como líder, tendrás que ser entrenado para hablarle a gente que está aturdida por los problemas de la vida. Te pongo un caso, por ejemplo, alguien que viene a un domingo a la iglesia, lo último que le gustaría escuchar es que el Señor va a abrir una casa iglesia en su casa, o que ir por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. Está tan aturdido con su problema, está tan aplastado con la crisis, que él lo único que quiere es que Dios le arregle el problema, pero no está escuchando la revelación de Cristo, ni está escuchando al hombre o la mujer de Dios que está trayendo la revelación del propósito. Entonces nosotros lidiamos todos los domingos con un pueblo sordo, o por lo menos un sector del pueblo que no está escuchando.
Al principio yo me daba cuenta, gente distraída, gente que tú les miraba el fondo de los ojos y estaban en otra cosa. Bueno, Moisés fue entrenado en esta área. Dice el libro de Hebreos capítulo 3, verso 12 al 19. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Aquí ya Pablo regresa al tema de Moisés e Israel. Como el día de la provocación, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¡Wow! Patético. Dios entrenó a Moisés. Aquí pueden fallar todos, menos Moisés. Falla el líder. Como dice, herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero Moisés fue entrenado, adiestrado, para hablarle a un pueblo que muchas veces no estaba escuchando. Esto pueda ser para nosotros también tremendamente valioso. Número 3. Moisés fue entrenado por Dios para enfrentar la terquedad del faraón. Moisés tuvo que ser adiestrado en cuanto a este líder megalómano, engreído, prepotente, enfermo de poder, abusivo, manipulador, esclavizador, todo lo que tú quieras. Señores, Faraón no fue sometido fácilmente, no fue un niño dócil, él fue un hueso duro de roer. Este fue un representante, un código súper ideal para representar a Satanás, el príncipe de este siglo, el príncipe del mundo. Como lo dijo Jesús, ahora es el juicio del mundo, ahora el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Lo que sucedió con Faraón y Egipto es sombra, figura y tipo de la verdadera batalla que peleamos nosotros. Santiago, capítulo 4, esto es tremendo, yo repetí este versículo siendo niño, dice, Santiago capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si hay algo que caracteriza a nuestro archienemigo, es la perseverancia. Él no se cansa, no abdica, no renuncia. Él es testarudamente perverso. Y todas las características de este enemigo están descritas en la palabra. Entonces, Moisés fue entrenado para enfrentar la terquedad del sistema. Cuando parece que no avanzamos, parece que todo está en contra, parece que ya tiramos la esponja, es cuando hay una gracia de Dios que fluye en nosotros para seguir creyendo que al final del día Dios siempre gana. La cuarta cosa en la cual Moisés fue adiestrado, tuvo que ser adiestrado acerca de su concepto natural, de ver las cosas de manera natural. Moisés estaba apegado a sus labios incircuncisos y descuidaba la palabra infalible de Dios. Es decir, lo que yo opino, lo que dice Dios, pero yo opino. En Éxodo capítulo 6, verso 12, dice, respondió Moisés delante del Señor,
diciendo, he aquí, los hijos de Israel no me escucharán. ¿Cómo pues me escuchará el faraón? Mayormente siendo yo incircunciso de labios. Esta frase, siendo yo incircunciso de labios. La circuncisión era el corte de la carne. En realidad la circuncisión en estricto rigor era el corte del prepucio del miembro masculino. La circuncisión nunca se acabó. ¿Cómo sería la palabra? Nunca caducó, ¿no? La circuncisión sigue válida, solo que cambió de lugar. Ahora ya no es en el miembro masculino, ahora es en el corazón. La circuncisión de la carne. Antes la circuncisión era solamente para los hombres, no para las mujeres. Ahora, hombres y mujeres deben ser circuncidados en nuestra carne por la palabra y la espada del Espíritu. Entonces, Moisés está diciendo acá, yo tengo labios incircuncisos, tengo un hablar carnal. Yo soy egipcio, tengo toda la cultura egipcia y me he pasado 40 años en este desierto, no sé hablar, cuando hablo estupideces, no coordino, no tengo un lenguaje profético espiritual, me gustaría hablar bonito, pero soy incircunciso de labios. Entonces, ¿cómo me va a escuchar? El verso 30, Éxodo 6:30, y Moisés respondió delante del Señor, otra vez, he aquí yo soy incircunciso de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Éxodo 4:10, entonces dijo Moisés a Jehová, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablabas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, aquí tenemos a Moisés siendo enviado a hablar con Faraón. Seguramente Faraón hablaba bonito. Y Moisés tartamudeaba. Y él mismo le dijo, Señor, mi hermano Aarón habla bonito. No, él tiene una lengua de oro. Yo no sé hablar, si yo lo único que sé es hablar con las ovejas. No sé hablar. Entonces, Dios entrenó a Moisés en el hablar espiritual. Moisés dijo, soy circunciso de labios, yo lo único que sé hablar de manera vulgar. Pero Dios dijo, tranquilo, vas a ser entrenado en mi palabra. Y Moisés terminó siendo poderoso en palabras y en obras. Entonces, esto es bueno para los que están comenzando a predicar, para los que están manejando el conocimiento de la palabra. Miren, este tema de hablar lo espiritual no es tan sencillo, ¿no? Yo no te puedo mentir, no es que se va a lograr de un día para otro. Por ejemplo, Pablo nos está informando, comentando, de que una cosa es la revelación que tú recibes en tu espíritu y otra cosa es la capacidad de verbalizarla. Es decir, todo hijo de Dios conoce mucho más en su espíritu de lo que puede expresar en palabras. Es más, el verdadero problema de la revelación es aprender a hablar revelación. Aprender a todo lo que está en nuestro espíritu, llevarlo a la palabra, verbalizarlo, digamos. Por eso Pablo le pide a los hermanos que oren por él, dice, y oren por mí para que cuando yo hable me sea dada palabra, para que yo hable como debo hablar. ¿Te das cuenta? Y el apóstol Pedro dice, el que habla, hable conforme a las palabras que Dios da, para que el Señor en todo sea glorificado. Ese es el problema que tenemos. O sea, el mismo problema de Moisés lo tenemos todos.
hasta que tú eres entrenado en la palabra. Y finalmente Pablo dice, digo yo, no el Señor. Wow, esto parece arrogancia, pero aquí ya está llegando a niveles altos. Digo yo, no el Señor. Y pienso que yo también tengo el Espíritu del Señor. O sea, nosotros, yo y el Señor somos uno en espíritu. Así que si lo dice el Señor, es lo que yo digo, y si lo digo yo, es lo que está diciendo el Señor. No hay una separación. Por eso en el libro de Apocalipsis, cuando Juan le escribe a las 7 iglesias de Asia, escuchen esto, esto es hermoso, dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Te das cuenta? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. No es la iglesia hablando con el Espíritu juntamente, sino el Espíritu Santo hablándole a la iglesia. Pero en el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 21, Juan dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. O sea, ya no es el Espíritu hablando a la iglesia, sino es el Espíritu hablando con la iglesia, juntamente. La iglesia siendo el instrumento ideal, poniendo las cuerdas vocales, el sonido, el idioma, para que el Espíritu Santo sea expresado en nuestro nivel. Entonces Dios lo escogió a Moisés y lo entrenó en el hablar. Número 5. Dios lo entrenó a Moisés para que él sepa que eres un escogido de Dios. Nosotros fuimos escogidos, seleccionados. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mire, si tú tienes una sola manzana, no tienes opción, o sea, no hay opción de escoger, porque es una sola. Pero si tienes un cajón de manzanas, entonces tú puedes escoger de medio de la totalidad. Cuando Pedro dice que fuimos escogidos, también está diciendo que muchos quedaron fuera de esta selección. Yo fui escogido, esto es un honor. Pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Romanos capítulo 8, esto es hermoso lo que les voy a leer. Romanos capítulo 8, versos 33-34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Cuando la crisis golpea las puertas de tu vida, cuando parece que el mundo no te está creyendo, cuando parece que estás solo, hablando como una voz que clama en el desierto, parece que nadie te sigue, retén esto, estás siendo entrenado por Dios como escogido. Tranquilo, todo irá bien al final porque tú has sido escogido por Dios. Y finalmente, número 6, Moisés fue entrenado en reconocer la mano fuerte, el brazo poderoso del gran juicio de Dios. El último punto en el adiestramiento adicional que recibió Moisés por parte del Señor concierne a la mano fuerte del gran juicio de Dios. Llevamos 29 minutos. La mano fuerte, me están marcando la hora, gracias Álvaro. La mano fuerte del gran juicio de Dios. Éxodo capítulo 7, verso 4. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Wow. Dios es un Dios de amor, pero un Dios de juicios.
En Éxodo capítulo 6, verso 1, Dios le dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Cantábamos hace algunos años atrás, Dios está llamando a la guerra. ¿Te acuerdas, Álvaro? Dios está llamando a la guerra y Él peleará por nosotros. O sea, todo era como castrense, así como bélico, ¿eh? Y Pablo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. En realidad, Dios los trata como su ejército, aunque todavía tienen mentalidad de esclavo. Volvemos al principio que estaba hablando hace un rato. ¿Cómo nos ve Dios? Amados, quiero que entiendas algo. El brazo del Señor. Cuando Dios descubre su brazo, puedes buscarlo en las profecías, en los salmos, es porque Él está dispuesto a pelear a tu favor. Esto puede ser una analogía. Usted dirá, bueno, Dios tiene brazos, entonces tiene una camisa. No. Esto es una metáfora. Dios descubre su brazo, es porque Él va a pelear a nuestro favor. Tú tienes que ser entrenado en que tú no puedes hablar con el faraón ni enfrentar los poderes de Egipto ni los poderes del cosmos si no hay un brazo poderoso que está sobre ti, que es capaz de quebrar el orgullo del faraón. Cuando Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre ustedes harán maravillas, Él lo que está diciendo es, mi brazo poderoso estará actuando a favor vuestro cada vez que ustedes se atrevan a extender el reino. Se lo repite Dios a Moisés por todos lados. Tengo un montón de versículos acá. Sí. Entonces, es como que Dios le estuviera diciendo a Moisés, Moisés, yo no solo tengo una boca para hablar, sino tengo también un brazo poderoso para pelear a tu favor. Jehová pelea por nosotros. Esta no es la batalla nuestra, esta es la batalla del Señor. Las batallas del Señor. Que nosotros podamos entender que esta batalla no la escogiste tú, esta batalla te escogió a ti. Hay muchas batallas que nosotros escogemos, casi todas nuestras batallas, en los rollos en que nos metemos son batallas ordinarias, ¿no? Por ejemplo, pelear con la esposa, imagínate la batalla. O pelear con el vecino que el perrito te rompió las plantas. O con el tipo que va por la calle y se te encerró en el auto antes de llegar al semáforo. Esas son las batallas que nosotros escogemos. Pero esta batalla cósmica te escogió a ti. Moisés estaba cuidando las ovejas en el desierto y Dios lo agarró y lo metió en este lío. Esta es la batalla de Dios. Este es el propósito eterno de Dios. Tú fuiste reclutado en una batalla que no es la tuya. Moisés le habrá dicho a Dios más de alguna vez, Señor, tú me metiste en este lío. Y yo estaba tranquilo en Madián cuidando las ovejas. Y ahora me encuentro acá con este semejante nivel de presión. Tengo al faraón encima, tengo a Israel detrás gritando que no creen en mi liderazgo. ¿Qué hago? Y Dios dice, tranquilo, porque me estoy descubriendo el brazo para pelear a tu favor. Ahora verá Faraón lo que yo le haré a Faraón. Y yo te honraré y me glorificaré en ti delante de los hijos de Israel. Entonces yo no solo tengo una boca para hablar y para crear, sino tengo brazos para pelear a tu favor. Alabado sea el Señor. En Éxodo 9, verso 16,
Dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Qué hermoso, yo me apropio de esta palabra. Lucas Márquez, yo te he puesto a ti para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 14, verso 4. Todo esto no tiene que ver con Israel, por favor, tiene que ver con nosotros. Éxodo 14, 4 dice, y una vez más endureceré el corazón de Faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del Faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde el Señor les dijo. Amén. Bueno, un repasito así para ver rápido los 6 puntos que tocamos. El primer entrenamiento fue entrenarlos en la palabra infalible de Dios. Número 2, el segundo entrenamiento de Moisés fue en cuanto a la incredulidad de los hijos de Israel. No siempre lo aceptarán de buena gana, pero estamos entrenados para eso. 3, la terquedad del faraón. Estamos tratando con poderes hostiles que no serán fácil de derrotar, pero estamos entrenados en un poder mucho más grande. Número 4, Moisés tuvo que ser adiestrado acerca de su propio concepto natural, de cómo él era débil, tenía muchos defectos, no sabía hablar, no tenía los labios circuncidados, etc. Después tenemos número 5, fue entrenado en esta identidad, este autoconocimiento de que él era un escogido de Dios. Punto. Cuando Dios te escoge, está todo asegurado. Y número 6, fue entrenado en entender que cuando Dios descubre su brazo es porque va a pelear a su favor. Cuando no hay nada que humanamente se pueda hacer, como dijo alguien, ¿qué haces tú cuando no hay nada que puedas hacer? Prepárate para un milagro y ver el brazo de Jehová descubierto, listo para la batalla. Amén. Gloria, gloria al Señor. Bueno, antes de terminar esta transmisión, les recuerdo que ya estamos más cerca, estamos como a 100 días del mega evento, mega fiesta, esta primera escuela, primera porque son 10 años consecutivos, gloria a Dios. Esperamos estar vivos para los próximos 10 años, pero esta es la primera, estamos ahí cerquita a las puertas, la primera escuela internacional e interdenominacional de Nuevo Pacto, acá en Santiago de Chile, en un lugar bellísimo. Ustedes van a quedar pero con muchas ganas de volver al próximo. Ya esta semana habilitaremos la página para los pagos y todo lo que sea relacionado con la forma en que tú te suscribas, toda la información, el lugar, todo va a estar allí. ¿Cuál es la página? recursosnuevopacto.com. recursosnuevopacto.com. Aprovecho de enviarle un saludo a todos los oradores que estarán con nosotros, al pastor Fabián Liendo, que no tengo el gusto de conocer, pero lo tendremos acá, Fabián Liendo de Buenos Aires, Gustavo Lara de Buenos Aires, mi amigo, Bernardo Stamatea, mi amigo también. Todos ellos dijeron, sí, vamos, cancelamos todo lo demás y vamos a estar allí. También tendremos a mi amigo Tommy Moya de Orlando, Florida. Abrazo, ayer hablé con él, y el pastor Basilio Patiño, tremendo también, amigo nuestro, amado por la casa, y mi persona. Así que hemos formado un staff, un equipo de gente maravillosa, y tendremos de México a Majo Solís con Danilo, que son hijos de la casa. Ellos nos acompañarán en la música. Eso va a ser tremendo. Le mando un beso, un abrazo a todos
Bendiciones.